gobierno de Allende fue declarado ilegítimo por la Cámara de Diputados. La misma Cámara de Diputados donde están sentados hoy día, ¿no es cierto? Y Jadwe le dice, bueno, a lo mejor con la democracia cristiana. La democracia cristiana, encabezada por Orrego, por Elwin, por todos ellos, ¿no es cierto? Firmaron y votaron una declaración que declaró fuera de la ley de la Constitución al gobierno de Salvador Allende. Después de decir que Salvador Allende no lo derrocó el pueblo. O sea, no es que los militares se hayan levantado enojados un día y le dijeron, te vas. No. Claramente fue el pueblo de Chile que se levantó y le solicitó a las Fuerzas Armadas que hicieran un pronunciamiento militar. Y yo eso lo valoro y le doy las gracias por haber dado libertad a nuestra patria, si no estaríamos quizás peor que Cuba y Venezuela. De ahí para adelante yo le reconozco al gobierno militar toda la obra modernizadora que hizo. Yo no soy pinochetista, yo no tengo una foto de Pinochet en mi oficina. Pero sí valoro el trabajo que se hizo, sí valoro el trabajo que hizo mi hermano como ministro en varias carteras del gobierno militar de focalizar el gasto público, de focalizar el gasto en los más pobres y de superar ciertos males endémicos de Chile. Chile tenía una cantidad de campamentos increíble y eso se empezó a solucionar. El agua potable rural, la luz eléctrica, el alcantarillado, que son hoy día cosas obvias. Bueno, en países como Argentina no es obvio. Entonces, todo eso yo lo reconozco. Reconozco la modernización del sistema económico que nos permitió llegar a un estándar de admiración por parte de otros países y que hizo que nosotros hoy día tengamos un tema que no es menor con la migración, porque la gente quiere venirse a Chile, no se quiere ir de Chile. Y finalmente, en el tema de las violaciones de los derechos humanos, bueno, hay personas condenadas y cumpliendo condenas. Algunas de ellas, a mi juicio, injustamente. Se le aplica unas leyes, ¿no es cierto?, que se dicen que son de lesa humanidad, que se dictan de manera posterior o se suscriben por Chile de manera posterior a la comisión del eventual delito o del delito. Y hay personas presas. Bueno, ahí hay una reparación en parte del mal causado a las víctimas, a las cuales también se ha tratado de repararles económicamente a través de distintos beneficios, en los cuales yo voté a favor en casi todos, de situaciones que al final les quitaron a la persona que más querían. José Antonio, para que aquellos que dicen que ese discurso de reconozco lo positivo, o sea, reconozco que hubo violación de los derechos humanos, lo acaba de decir usted. Sin embargo, pasaron estas cosas buenas. Para algunas personas eso es un discurso negacionista. Bueno, ¿y la izquierda qué es lo que hace? ¿Qué hace con los 100 millones de muertos que tiene el Partido Comunista en la historia? Allí aparece el amigo Jadwe y dice, no, es que yo no me puedo hacer responsable de lo que hagan los comunistas en otros países. Ya, pero sin porque llegar es al mentira, empate. ¿te fijas? Entonces el doble estándar de la izquierda, que permanentemente a uno le dice, tú eres negacionista, ¿y tú? ¿Qué ha pasado en Cuba? ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué ha pasado en Corea del Norte? ¿Qué pasó en Rusia? ¿Qué pasó en Alemania? Esa Alemania que tenía un muro en Berlín que impedía que las personas pudieran ir al otro lado de Berlín, que los mataban, y que la mamá de la presidenta Bachelet dijo que nunca vio nada. Una cosa increíble, si no tienen ética, no tienen moral. Respaldo lo que se hizo el 11 de septiembre del año 73. Y creo que era lo que había que hacer y lo que el pueblo chileno exigía. Sacar un gobierno que iba camino al totalitarismo. Y yo en eso soy súper claro. O sea, no tengo ambigüedades. Si Pinochet se hubiese querido hacer multimillonario, como se hizo el hijo de Castro, el hijo de Chávez o la hija de Chávez, los hijos de los Kirchner, ¿alguien cree que no lo podría haber hecho? O sea, ¿alguien cree que si los militares chilenos hubiesen sido corruptos, no hubiesen tenido bienes como los que tienen en otros países los militares que estuvieron en gobiernos militares o incluso en democracia, pero donde los militares metieron las manos? Bueno, aquí en Chile yo puedo mostrar a muchos oficiales de alto rango de las distintas Fuerzas Armadas una casa, su vehículo y quizás una casa de veraneo. Eso es todo. Ahora, pero en el caso de Augusto Pinochet sí se descubrieron cuentas, sí se descubrió dinero. ¿Dónde está? El juez Garzón se hizo conocido en su momento por congelar, pero no nos quedemos en el mensajero, no nos quedemos en el juez Garzón con toda la carga política que tiene destituido de su cargo. Entonces, pero no me vino a Chile a respaldar a los jóvenes violentistas. A mí me parece que la figura del juez Garzón mal ejemplo. Diluye finalmente el fondo. Pero veamos en Chile. Pero las platas veamos que las se encontraron sentencias en RICS y eso. Pero veamos las sentencias en Chile, ¿en qué terminaron? La mayoría terminaron en nada. Entonces, a ver, puede ser, pero un acto de ese tipo, de puntual, va a borrar
todo lo que se hizo en Chile para llegar a ser un país desarrollado después de ser el país más pobre de Latinoamérica. Nosotros éramos lo último en Latinoamérica y de repente terminamos siendo como admirados por todos. José Antonio, ¿usted cree que llegaremos algún día a sentarnos a hablar de estos temas sin que pesen las pasiones y se pueda entender la totalidad del cuadro, o finalmente los hechos de sangre son tan dolorosos y recientes para algunos que finalmente es imposible soslayarlos? Yo creo que finalmente la historia va a recuperar su lugar, porque hay muchas personas que sufrieron con violación de los derechos humanos que hoy día se pueden sentar y conversar. Hay muchos. Es lo mismo que ocurre en la Araucanía. En la Araucanía, los violentistas, los terroristas son unos poquititos, pero uno se puede sentar con la mayoría de las personas que pueden tener una mirada distinta de lo que está ocurriendo y conversar. Es muy difícil sentarse a conversar con Hugo Gutiérrez. Bueno, yo sacaba primera mayoría en Paine y me podía sentar a conversar, y también fui concejal en Buin, donde también habían personas que habían sufrido la pérdida de un familiar víctima de situaciones de violación de los derechos humanos. Y podíamos conversar y llegábamos incluso a acuerdos de cómo trabajar por la comuna de Buin. Se puede, pero en la medida que la persona que uno tenga al frente también esté abierta al diálogo, no solamente a la violencia. Porque a mí también me ha tocado funas respecto de organizaciones de defensa de los derechos humanos, que a pesar de que yo era bastante menor en esa época, 6 años, 7 años, ¿no es cierto?, me dicen asesino, como si yo hubiese tenido capacidad de cargar un fusil y matar a alguien. Jamás. Entonces, hay personas con las cuales uno sí puede conversar. Cuando le dicen eso, o cuando hablan de los muertos en Paine y eso, ¿cómo A ver, lo yo toman? distingo entre la ideología y la persona. Y hay personas que están absolutamente ideologizadas y por mucho que uno les pueda explicar las distintas situaciones no lo va a entender. Pero yo no hago un juicio de la persona misma. Yo digo, bueno, esta persona ha tenido una vida tan dura que no va a sacar nunca de su mente que todo un sector es culpable de algo que no tuvo la responsabilidad, o no le va a asignar la responsabilidad a otros que pueden haber generado violencia también. Porque si yo empiezo a escuchar lo que oía, por ejemplo, de mi suegro, aquí en Santiago, donde decía en las marchas se gritaba los momios al paredón y las momias al colchón. ¿Qué genera eso? Violencia. Y esa es una violencia que muchas veces después se vio reflejada entre ciudadanos, porque se dio vuelta la cuota de poder.